Empresario, la verdad, bueno, estoy obsesionado con el tema. Ustedes sabrán, soy el conductor del programa, tengo derecho a obsesionarme con algunas cosas. Cuestiones que seguimos con lo que tiene que ver con ¿cuál es la actitud, no? La de un presidente de la nación que justifica la pobreza o que dice que los pobres, bueno, pueden tomar la decisión o aquellos que tienen hambre pueden seguir tomando la decisión de seguir teniendo hambre sin que intervenga el Estado, o la del que delega, según Guillermo Francos, el jefe de gabinete, estas funciones para que Francos ayer logre destrabar el dictamen de la ley de bases y entre un poco en el juego de la política, que era lo que muchos le piden. Recién lo hablamos con un diputado nacional y ahora lo hablamos con un analista político, Sergio Berenstein, de mucho prestigio. ¿Cómo te va, Sergio? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios. Un placer. Sergio, ¿cómo te va? Bueno, tenemos tenemos la declaración de Francos. ¿Tenemos la declaración de Francos que podemos pasar? ¿Un segundo o no? No importa. Ayer teníamos un audio de una entrevista de ayer de Guillermo Francos, designado jefe de gabinete, con Marcelo Longobardi, diciendo que para aquellos que dicen que el presidente no se da cuenta, yo digo que el presidente me elige a mí, dice Franco, porque se da cuenta de que con la política argentina se ha complicado porque no la entiende, que tiene diferencias, que por X motivos yo tengo la posibilidad mayor de lograr una propuesta, como una apertura al dialoguismo. ¿Cómo lo analizás esto? ¿Es una figura de un nuevo Milei o es la figura del Milei de siempre que avanza con todo y después juega un poco la política y con eso le basta? ¿Cómo lo analizás? Yo creo que con el presidente hay una especie de evaluación de estos primeros meses, casi 6 meses de gestión, una evaluación crítica donde hubo cosas que funcionaron bien, otras regular, otras mal. En particular, en términos concretos, no pudo hasta ahora, ¿no?, sacar ninguna ley. De hecho, fíjate que interesante, ni bien designa a Guillermo Francos, logra por lo menos destrabar por firmar el dictamen. Sí, bueno, que venía muy complicado, sí, ¿no? Sin duda. Y logra efectivamente destrabarlo, apelando a la experiencia de 2 senadores que tienen una trayectoria en el sistema político, Luis Juez y sobre todo Juan Carlos Romero, sí, desplazando a los senadores de la Libertad Avanza y buscando con pragmatismo, bueno, un acuerdo que al presidente le viene pero muy bien, ¿no? Porque ya había una sensación de que se demoraba mucho esto, se dilataba y esto dejaba al gobierno mal parado en la medida en que la sociedad está experimentando un cambio de preferencias. Obviamente la inflación sigue siendo la prioridad, pero de a poquito se impone la idea de que la recesión es muy dura, la falta de trabajo también, el miedo a perder el empleo, entonces es necesario que el gobierno muestre eficacia, ¿no? Por eso yo te diría, hay ahí un presidente que no se ata a nada y tiene un equipo que él sabe tiene que ir de alguna manera mejorándolo para estar a la altura de las circunstancias. Bien, porque claro, como vos decías, hay cambio de circunstancias, digamos, está la palabra de la Iglesia en 2 representantes muy importantes, como el presidente de la Conferencia Episcopal, Ojea, y García Cuerva, el arzobispo, que tuvieron específicamente y especialmente el pedido para la entrega de alimentos en los comedores. El tema de los aumentos, de una cierta postergación en los subsidios o paulatino aumento de subsidios en el gas y en la luz, digamos, hay cosas en las que el presidente o el gobierno se empieza a dar cuenta o son irreversibles por el estado de ánimo. ¿Vos ves que hay un estado de ánimo que se confronta con Milei y que le hace perder el rédito político? Yo te digo lo siguiente, el gobierno inició una investigación profunda del destino de los recursos en planes sociales, sí, algunos de los cuales no solamente continuó, sino que ha aumentado los saberes, ¿no? Sí. Y en otros casos, sobre todo cuando involucraba intermediación de movimientos sociales, hubo una investigación que en principio está arrojando resultados muy alarmantes, ¿no? De hecho, interviene la justicia, en la causa penal. Sí. Y lo que se ve ahí es que hubo un manejo muy discrecional y poco transparente de recursos en situaciones alarmantes, ¿no? Porque estamos hablando de gente que está, los beneficiarios son gente que está en una situación muy pero muy extrema, y sin embargo hubo
una utilización, hay que esperar el resultado de la investigación, pero hay bastante evidencia preliminar como para suponer que acá lo peor pudo haber ocurrido, ¿no? Es un negocio con la pobreza, de una forma distinta a la que imaginábamos. Conocíamos los apretes, conocíamos la utilización de recursos, para sobre todo forzar la participación de gente martes y cosas por el estilo, pero no que vendieran comida, o sea, robaran. Entonces ahí yo creo que el gobierno metió el dedo en un pantanal y está mostrando cosas que son espantosas, y eso ha delegitimado no a todos, pero a un sector de los movimientos sociales. Esto no invalida la política social, esto no invalida el hecho de que haya muchas organizaciones de base de pirámide que están todo el día ahí en la trinchera tratando de aliviar la situación de los sectores más vulnerables, pero sí que había todo un sistema montado en donde había efectivamente irregularidades, ¿no? Esto le da una ventaja al presidente, porque muestra que detrás del discurso de la solidaridad, del papel del Estado, había negociados, había corrupción. Entonces eso, de ninguna manera invalida el hecho de que una situación tan grave como la que lleva la Argentina tiene que haber política social. No, y además podrían haber entregado los alimentos que están guardados en un galpón, la verdad, ¿no? Eso es cierto, hay una polémica al respecto, yo creo que la voz de la Iglesia fue muy prudente y muy acertada, pero fíjate la paradoja, ¿no? Es un presidente que despotrica contra la intervención del Estado y los planes sociales y los aumenta al mismo tiempo. Es decir, es muy consciente de la necesidad de seguir con una presencia incluso más eficaz, más efectiva, ¿no? Del Estado para aliviar la situación de los que la están pasando peor, que son muchos. Sergio, te pido una cosa osada, pero de golpe. ¿Esto es una estrategia de Milei o forma parte de este juego de su desborde, a veces falta de equilibrio, de golpe, quizá, y vuelta atrás, o un doble juego, un desequilibrio o una estrategia? ¿Dónde lo encuadras a Milei en este caso? Yo creo que es estratégico esto, Luis. Fíjate que el presidente habla de anarcocapitalismo y lo que hace es reorganizar el Estado y darle más fuerza, ¿no? Ahora, por ejemplo, va a meterse nada más y nada menos que en el corazón de la inteligencia. Nada más. De gabinete. Claro, el cambio de gabinete. Y la remoción del titular de la AFI, va a desdoblar la AFI, la va a hacer probablemente más chica, pero mucho más eficaz, que es lo que necesita la Argentina en todas las áreas de Estado, ¿no? Entonces, detrás de un discurso ideológico, duro, a veces exagerado, y muy tecnocrático, tenés un presidente que delega, politiza su gestión, le da más autonomía al más político y al más experimentado, al más representante de la casa en su gabinete. Que es Guillermo Franco, claro. ¿Y por qué Pose queda afuera? ¿Eso fue parte de una interna con Victoria Villarruel? ¿Qué sabes del tema? Mira, varias cosas, pero para sintetizar y no aburrir a la audiencia. Lo que pasó con Pose era probablemente una especie de crónica de una renuncia anunciada, ¿no? ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera, la más importante, es porque no había logrado pasar la ley. O sea, era un jefe de gabinete sin vínculos con el sistema político, sin comunicación con la prensa. Le escuchamos la voz la primera vez que fue justamente al Senado para la exposición que obliga a la Constitución a los jefes de gabinete, pero no hubo, una actitud de él abierta como para meterse en el corazón del sistema. No se puede funcionar así. Fíjate que llega Francos y en básicamente 2 días soluciona la cuestión del dictamen, ¿no? Pero lo más importante es que hubo, me parece, pujas internas que son típicas de cualquier gobierno. En este caso, él cometió el error de pelearse con el triángulo de poder, que se pasa la mano del presidente y Santiago Caputo junto con el presidente. Claro. Bueno, se peleó con 2 de los 3 que más poder tienen. No parece ser un tipo muy acto políticamente, ¿no? Decime una cosa, Sergio, y con la aprobación o no de la semana que viene de la ley de base, con la aprobación de la parte de la ley de base de lo fiscal, con la aprobación, la oposición política, según salga, se apruebe o no se apruebe la ley de bases, ¿cómo juega? ¿Cómo queda? ¿Se fortalece la oposición de un sector peronista, si se quiere, y del radicalismo que apoya a Milei, y el sector peronista que está en el kirchnerismo, o crecen a la par de Milei
porque uno los critica, o no le importa a nadie lo que cree pase ahí con la oposición. Claro, no sé, porque o quedan en la nada y no les sirve, y el único que crece es Milei. ¿Cómo es? Primero hay que entender que la ley no sabemos cómo va a ser, porque recién va a ir al pleno, va a haber cambios, al margen de los cambios, esto va a volver a diputados, ninguno de los cambios se va a soldar con 2/3, recordemos el trámite parlamentario, si hubiese de las modificaciones de la Cámara Revisora, que es el Senado, ¿no? Respecto del borrador que llega de la Cámara de Diputados, si hubiesen 2/3, eso ya quedaría firme, no va a haber 2/3, por lo cual va a haber cambios en el Senado, cambios cuando vuelva a diputado, muchas de las cosas que ahora se aprueban va a volver al estado original. Entonces, esto es muy importante porque todavía no hay que, digamos, mirar la ley como si fuera el borrador definitivo, porque eso todavía no lo conocemos. Está bien. Dicho esto, vas a tener aprobación, sí, en general, en particular vamos a ver, seguramente va a haber ahí más disenso, pero, digamos, esta ley de alguna manera quiebra todos los bloques, tenés radicales a favor en contra, peronistas a favor en contra, los federales también hay a favor en contra, porque indudablemente es una ley tan amplia que es inevitable que haya esta clase, digamos, de diferencias, ¿no? Yo veo mucha fragmentación en el sistema político, veo que hay ausencia de dirigentes que puedan capitalizar esta cuestión, hay discursos viejos, hay vacíos de liderazgo, y esto lo favorece al presidente, que no mejora su imagen. Es mentira que es el líder más popular del mundo, todas esas exageraciones son absurdas, no son ciertas. De hecho, él va ahora a la asunción de quien sí es el líder más popular de la región, que es Bukele, el presidente de El Salvador. Qué bárbaro, Pero lo que pasa es que en el país de los muertos, el tuerto es rey, Milei con 40 y pico % de imagen positiva, y sí, es uno de los líderes más populares del país, junto con dos integrantes de su equipo, que son la vicepresidenta Pilar Rodel y Patricia Bullrich. Sí. Sergio, impecable tu análisis, te agradezco muchísimo la participación. Aflojemos con la política, que hoy juega el más grande, hoy a la noche juega el más grande. Totalmente, hoy tenemos las prioridades claras, Luis. Las prioridades claras. Las prioridades indican claramente. Le explicamos a los oyentes que tanto el señor Bernstein como yo, el señor Bernstein primero, que es un patriarca de la política, y este humilde periodista, somos hinchas de River, y que hoy River tiene que ser ganarle al Táchira para quedar primero en la zona, ¿no? Así que y tiene que jugar bien, sobre todo tiene que volver a jugar bien, y que no lo no le insultarán a De Micheli, no sé qué pasa. Esperemos que no. Sergio, gracias por todo. Por el trabajo del técnico. Hay que ser seguro. Sergio, gracias por tu amabilidad de siempre, Al contrario, un abrazo, querido, un amigo. Hasta pronto. Gracias, un amigo también, Sergio Ver.